Entonces, buenas tardes. Me encuentro hoy en la casa de mi amigo Rafael Vergara, uno de los baluartes del ambientalismo en la ciudad de Cartagena, quien nos va a ayudar a describir dos realidades de la ciudad de las cuales tenemos que enfrentar y desarrollar a manera de dilema. Las realidades son la Ciénega de la Virgen y lo que denominamos la Virgen Violada, y la otra realidad es la Bahía de Cartagena y el historial de rellenos desmedidos y de masacre de los mangles, de los cuerpos y lagos que han existido. Entonces, voy a permitirle al doctor Rafael Vergara que en un breve minuto se presente y diga pues, su perfil. No hay mejor presentación que la que cada quien hace de sí mismo. Y él es un hombre de un espíritu amplio y generoso y conocedor de muchos temas ambientales. Rafa. Bueno, soy un abogado especializado en Derecho Público. Tengo 64 años bien vividos. Cuando digo bien vividos es bien usados en servir, en luchar por la democracia en este país y por supuesto por la defensa del patrimonio natural. Mi actividad en defensa del medio ambiente tiene como soporte el tener la claridad que es una lucha por la soberanía. La soberanía no es solamente una expresión de una frontera con otro país, es una frontera entre lo público y lo privado también. ¿Por qué? Porque hay zonas que son de la nación, son zonas de bajamar, zona costera, y además zonas protegidas, como son los manglares de las ciénagas, las lagunas, los caños, las bahías, porque entre otras cosas, esas, digamos, plantas maravillosas son nada más y nada menos que la frontera entre el agua y la tierra y son reguladoras de las mareas y por supuesto generadoras de múltiples procesos, entre otros climas, el clima, la refracción de la luz, la producción de peces, crustáceos, moluscos, la caza de las aves, de los reptiles, Bueno, de los anfibios. antes de que sigamos entrando en detalle, vamos a hablar de la Virgen Violada. Recordando la ponencia realizada para el Congreso Uniandino de 2008. En esa ponencia nosotros hacíamos un recorrido de todo lo que había sido la historia de invasión de la Ciénega de la Virgen, pero nada mejor que tú muestres la realidad de la invasión y lo que consideres es la tarea a enfrentar. Cuando fui director de medio ambiente de la ciudad de Cartagena, que lo fui en dos ocasiones, primero como director de Damarena y luego como director del EPA, uno de los problemas que tuve que enfrentar fue el de los rellenos en las orillas para construir suelo a partir de destrozar los manglares y apropiarse de espacios que son de todos. Dentro de esos espacios, uno muy sustancial ha sido el de la Ciénaga de la Virgen, que es una laguna costera o una ciénaga. Cuando hablamos de ciénaga hablamos de un espacio de aguas salobres, o sea, espacios que reciben un impacto del agua salada, pero además tienen arroyos y escorrentías de la ciudad que llegan directamente a generar una mezcla de esas aguas y a convertirse, entre otras cosas, en la gran salacura de la ciudad de Cartagena. Y ese fue uno de los temas que más me apasionó para entrar a su defensa, porque el mayor crecimiento poblacional que ha tenido la ciudad por el desplazamiento del campo a la ciudad se vino a establecer específicamente en las orillas de la ciénaga. Cuando tú miras desde el aire la ciudad y ves la raya que marca la avenida Pedro Romero, de allí hacia donde hoy está la vía perimetral, todo eso era ciénaga. Eso es más de 1 kilómetro hacia adentro, por lo menos 10 kilómetros. Eso es la parte suroriental, digamos, de la ciénaga. Ese es un
un proceso de ocupación ya irreversible. Claro. Por supuesto que la reversibilidad está en el hecho de comprobar cuando uno mira el mapa de riesgos o de susceptibilidad de riesgo, como lo Ajá. quieras llamar, o el mapa de INVEMAR sobre la inundación de la ciudad, Ajá, o el proceso ¿Cómo? actual de adaptación al cambio climático. como toda esa zona está completamente delimitada como zona inundable, Inundable. como zona altamente Inundable. inundable. Entonces, digamos que la lucha en la zona suroriental, la única manera que tuvo la ciudad de pararla fue la construcción de la vía perimetral hasta donde llega la vía perimetral. Ok. Porque pasada la vía perimetral ya la invasión continuó allí. Sí, Es tierra de nadie. La fase 2 de la vía perimetral dejó construido. Exactamente, pero ya ahí tenemos, digamos, una expansión poblacional acorde con el hecho de que esta es la ciudad junto con Barranquilla que más desplazamiento ha recibido a consecuencia de la guerra y donde la defensa del entorno natural ha sido más pobre que en cualquier otro lugar del mundo. Para ti, la relación que existe entre la invasión de la Ciénaga de la Virgen y el cambio climático es natural, es evidente. Es que de todos modos tú tienes que partir de la base de que el cambio climático se da porque, digamos, hay un mayor nivel de calor y hay un descongelamiento de los glaciares, Ajá. que no es solamente los polos, Ujú. aquí estamos Sino los perdiendo glaciales de las todo el nieves país, las nieves perpetuas del país, de todo el país se están perdiendo. Y ese calentamiento te genera una mayor cantidad de evaporación todas. Sí. y unas nubes más cargadas. Y de otro lado, unos ríos que van recogiendo esas lluvias donde las hay, Ujú. o esa mayor cantidad de agua que traen los arroyos. Y en el caso concreto de Cartagena, te las deposita a 100 kilómetros de aquí, Ajá, claro, en el bocas de emisario. ceniza, en En bocas bocas de de ceniza. ceniza, sí, de la erosión del país. Además, pero las aguas, o sea, 8.000 metros cúbicos de agua segundo en épocas de invierno. Claro. Y el canal del dique, que sería por la parte sur, que es ese brazo que, bueno, mete 2 millones de toneladas de sedimentos a la bahía. Era un ejemplo así de simple. Entonces, digamos que estos dos impactos que tú tienes, ya te podrás imaginar cómo se comportan en relación con el impacto en los cuerpos de agua. Entre otras cosas, porque hay un nivel de lluvia mucho mayor. ¿Qué son las ciénagas? ¿Qué son las lagunas costeras? ¿Qué son los caños? Son espacios de captación de aguas. Y si el espacio de captación yo lo relleno, entonces yo lo que estoy generando es niveles de riesgos cada vez más dramáticos, porque el agua, la mayor cantidad de agua va a buscar su espacio. Entonces, lo más grave de todo esto es que ya hay una política de gestión de riesgos, pero no hay una política clara y definida para defender los espacios que las normas de adaptación determinan no deben ser rellenados. Okay. No deben ser tocados. Encontramos una carencia dentro de la legislación. Y no hay ninguna carencia en la legislación. Lo que hay es una carencia en el ejercicio de la autoridad. Ah, ok. Porque entonces, es que la legislación dice rellenar una zona de bajamar es un delito que se llama cambio del uso del suelo, que es un delito gravísimo. Sí, señor. Pero aquí no hay una sola persona que esté presa por cambio del uso del suelo y la ciudad es el resultado del cambio del uso del suelo. Claro. Y tú recordarás cuando te mostré los mapas, cuando estábamos en ese trabajo, cómo habían modificado el caño de San Anastasio, cómo desapareció y hoy en día es la Matuna. Y cómo a la Matuna le aparecieron dueños. Claro. Y siempre he tenido esa inquietud de cuándo consigo una universidad que decida hacer un estudio de cómo se transformó eso que era público en propiedad privada. Y de hecho, muchas cosas se transforman en propiedad privada sin darnos cuenta. No. Sí nos damos cuenta y nos damos cuenta incluso de las coartadas de legalidad, ¿no? Porque si se trata de bienes imprescriptibles, inembargables, intransferibles, ¿por qué se legalizan? No podrían legalizarse. Y no estoy hablando de la vivienda popular donde ya no hay nada que hacer, estoy hablando de grandes edificios que hoy en día se desarrollan en la zona costera y que por supuesto
desde el punto de vista del mal llamado desarrollo, Ajá. que es crecimiento porque no es desarrollo, Ajá, estamos de acuerdo. ¿verdad? Entonces se justifica, pues dice, tenemos que tener hoteles y tenemos que tener al lado de las playas. ¿Y qué vamos a hacer para que no se inunde? Se preguntan, por ejemplo, en el sector turístico. Bueno, si es que esas empresas inversionistas que llegan aquí, ¿sí? Sus países de origen son responsables del cambio climático. Y ellos saben perfectamente a qué vienen. Ellos saben a qué vienen. Entonces estamos de ¿Sí? acuerdo. Entonces, si ellos quieren contribuir a que el cambio climático no sea fuerte, bueno, entonces bájense del bus y apoyen lo que son las medidas duras Ajá. de adaptación al cambio climático. Infraestructura. La medida de ustedes, los ingenieros. Infraestructura. Y por supuesto, contribuyan a que las construcciones que están Hagamos haciendo, un gran dique que salvaguarde Cartagena y la perdona, bahía. que las construcciones que están cometiendo no terminen entregándole a unos sinvergüenzas, bolqueteros, ¿sí? El escombro. Que tienen un negocio, el escombro y el material de excavación, que es mucho más que el escombro, entre Sí. otras cosas, ¿no? Sí, sí. Y que termina ¿dónde? Rellenando la zona norte de la Ciénaga de la Virgen, para hacer una línea, yo digo parecida, en la margen derecha de la que ya hoy en día está en la margen izquierda. Bueno, Y luego venderla a través de una entidad como Edurbe, que yo le llamo Roburbe, que es una entidad creada a partir de una ley del año 36 y que se abroga el derecho de pasar por encima de la capitanía del puerto y de la DIMAR y la capitanía de Jarcia, peor. bajo el lema de que es que ellos tienen derecho de tomar posesión para vender y con eso financiar la operación de una entidad. O sea, una cosa insólita que solamente puede pasar en una Cartagena donde las instituciones trabajan de manera cómplice Ajá. en que no haya una posibilidad de frenar una cosa tan dramática como es el relleno de un cuerpo de agua, que es vital quitarle infraestructura, no meterle infraestructura, quitarle infraestructura para que tenga la capacidad de captar la mayor cantidad de agua que hay allá arriba en el cielo y lo que viene en los ríos, Bueno, que son los dramas que hoy en día se reducen cuando se hace el análisis de la acción popular que presentamos con un abogado amigo, Ajá. ¿sí? Y que pretende, entre otras cosas, que el Estado se haga responsable de la reubicación de 1000 familias que están en altísimo riesgo. Ajá. En la zona norte, Sí, sí. en la boca, Marlín de en la- Villagloria. que están en la Ciénaga de Guarangola, Ajá. que es la cabeza de la Ciénaga de la Virgen, entre otras cosas. Porque ese es un sitio de intercambio mareal vital para la sobrevivencia de la Ciénaga, y ellos están en alto riesgo y todos los días ese alto riesgo lo tiene en la Ciénaga porque ahí se sigue comerciando Ujú. con el bien de la nación, rellenándolo en un lugar donde cualquier aumento de la lluvia siempre genera una crisis que uno puede ver refrendada cuando tú vas a prevención y desastre. Te van a decir, en el año tal hubo inundación, en el año siguiente hubo inundación. Y estamos como una tragedia anunciada a la espera de que un mar de leva, ¿sí? Bueno. O una lluvia grande borren a la gente que ahí está. Te pregunto antes de cerrar el tema de la Ciénaga de la Virgen y pasar a la bahía. ¿Por qué le llamo la Virgen Violada? Primera pregunta es ¿por qué le llamas la Virgen Violada? Y segunda pregunta es ¿cómo hacemos el alto en el camino y cómo reorganizamos? ¿Cuál sería tu planteamiento de reinicio para crecer de frente al cuerpo de agua y no invadiendo el cuerpo de agua? Muy bien. ¿Por qué le llamas la Virgen Violada primero? Bueno, porque la primera acción dramática que recibió Ajá. fue la construcción de un anillo vial, Ah, sí, ya. repitiendo el error que se había cometido en la carretera Barranquilla-Santa Marta, en la zona de Ciénaga, Sí. cuando se taponan los caños y se tapona, ¿sí? Y se comienza a dar esa mortandad cruel que por fortuna la reconstrucción que se ha hecho de los flujos ya han permitido una recuperación, pero eso fue terrible. Aquí se hace lo mismo, aquí se hace no unos puentes del tamaño que deberían hacerse, sino piedraplenado, más de 1 millón de toneladas de piedra que fueron echadas en la de metros cúbicos, pues, Sí. que fueron no 1 millón de toneladas de metros cúbicos, ¿sí? Que fueron echados en la Ciénaga para poder construir lo que hoy es el anillo vial y que hoy en día además tienen discusión
la segunda calzada porque se dice deberían hacerse dos grandes viaductos y no viaductos. dejar la que está y hacer un viaducto nuevo, sino el doble viaducto para sacar todo eso y tener el espacio de captación. Y porque esa violación Ajá, de la Virgen ajá. posibilitó que la gente pudiera meterse a los lados, a rellenar los lados y a robarse los lados, como tú puedes ver claramente con la invasión de Bohórquez, que tiene una acción popular en contra que dice que tiene que salir, no la ha cumplido, que tiene una sentencia de la Corte Constitucional que dice usted no puede tocar eso y siguió rellenando como lo puedes ver en las imágenes. Claro. Y que en el momento en que se fue a hacer la restitución vino un sinvergüenza del INCODER, fueron unos sinvergüenzas pese a ser alertados por mí y dijeron que eso era una hacienda. Y ahí está hace un año en el INCODER trancado la posibilidad de hacer una restitución mientras la persona sigue rellenando y sigue rellenando. Y obviamente ese es el mal ejemplo que ven los que violan la norma, que no son muchas personas, que la fiscalía ciega y sordomuda como Shakira, ¿sí? Bueno, como la canción de Shakira, Ajá. ¿verdad? Acepta y con su impunidad valida que la autoridad la ejerza quien niega la autoridad. ¿Me hago entender? Claro. Si la impunidad reina, el delincuente es la ley. Sí, lo que sucede en muchos lugares de Colombia con los actores de conflicto. Se hacen ley en algunas partes en ausencia del Estado. Bueno. Sí, pero es que en este caso, perdóname, ajá, es que este caso es más grave. porque estás en un lugar donde... Porque es que estás en un lugar que necesitamos que no pase eso, porque además la seguridad alimentaria nuestra depende de qué? De la conservación de la ciénaga. Claro. Seguridad alimentaria, que es una cosa que no podemos dejar De lado. de lado. Bueno, ok. ¿Cómo enfrentar el caso? ¿Cómo llevarlo a la conciencia colectiva? ¿Cómo hacer que los grupos de interés cesen? Lo primero es decir, aquí hay que hacer un pare ya. O sea, decir, hasta aquí llegó la enfermedad, ya no más. O sea, Okay. Usted era un bebedor, no se toma un trago más. Ok. Ya me entiende, usted era un fumador, no se fuma un cigarrillo más. Y ahora vamos a enmendar, si es que podemos enmendar. Entonces, comenzar un proceso de reconstrucción de la ciénaga. O sea, porque el tema, cuando a uno le dicen que, cuando dice recursos naturales renovables, pues si tú le montas un edificio a un manglar ya no es renovable. Ya no es renovable. Salvo que tumbes el edificio. Ya no es renovable porque, sí. Salvo que tumbes el edificio. Tumbes el edificio y vuelva a la situación. Y no vas a tumbar el edificio. No, porque existe un interés. Exactamente, entonces tiene que buscar soluciones tan grandes como que usted construyó un hotel allí y lo construyó sobre un bien de uso público y violó la ley al hacerlo, ¿verdad? Entonces el Estado dice, y usted dice que compró eso por una cifra irrisoria, ¿sí? Bueno, pues el Estado le dice a usted que va a ser socio de ese terreno porque él es el dueño. Por ejemplo. Por ejemplo, sí. Para buscar soluciones, porque de aquí no vamos a pensar en que vamos a tumbar el edificio. A tumbar. Y ya en ese sentido dio un paso adelante el Consejo de Estado cuando le dijo al Hilton, como usted ha ocupado una playa durante un tiempo, usted tiene que hacer un parque del tamaño de la playa y encargarse por 30 años de que... Sí, ya obligaron a una restitución. Pero, ¿no? O sea, hay una compensación. Una compensación de alguna forma, sí. Exactamente. Bueno. Entonces el Estado puede hacer eso, porque el Estado es el verdadero dueño de todo lo que se han robado. Sí, bueno, no el verdadero dueño, porque el verdadero dueño es la nación, pero el Estado administra los bienes de la nación cuando le da la gana. Bueno, pasemos por un episodio de... Entonces la solución es esa, o sea, la solución es el ejercicio de la autoridad, el cumplimiento de las normas planteadas en el plan de ordenamiento territorial, el cumplimiento de las zonificaciones, el estudio detallado de las normas de adaptación que introduzcamos en el plan de ordenamiento territorial a partir de los estudios que hizo en su determinado momento el IDEAM, que es un estudio maravilloso que ahora lo ignoran, pero es maravilloso entre otras cosas porque dio directrices, y lo que ha hecho el INVEMAR, que es muy vital. Y que nosotros los cartageneros, como cartageneros, asumamos la conducción de nuestro destino, que recibamos con todo el gusto la ayuda que nos venga de donde quiera venir, pero que la dirección de esos organismos sea de nosotros los cartageneros. Porque es que no solamente es que estamos perdiendo, es que no solo es que estamos perdiendo el territorio, sino que estamos perdiendo el derecho de gobernar el territorio. Ya sea porque las decisiones se toman en Bogotá o porque las decisiones se toman en ONG porque ponen la plata.
Sí, eso también es un tema Eso de es una cosa discusión. muy dramática. Sí, sí, que le tomen a uno la decisión por... Perdóname que es muy dramático Sí, y aquí lo estamos viviendo de una manera cada vez más denigrante. O sea, yo debo confesar que yo estoy perdiendo ya la paciencia. Cuando llego y me invitan a un lugar y entonces hay una persona que nunca se ha mojado los pies en un manglar, nunca lo ha picado un mosquito en un manglar, ¿sí? sí, Nunca ha tenido un conflicto duro y entonces dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque entonces tú suples la voluntad claro. nuestra. O sea, es que el tema del medio ambiente no es un tema solo de formular políticas. Es un tema de asumir el compromiso de que esas políticas se hagan realidad. Como siempre lo he dicho, tú no puedes ser ministro del medio ambiente en un aire acondicionado. En Está Colombia bien no. que tienes que tener, En un país como Colombia no. tienes que, incluso en ningún país, o sea, tienes que tener espacios de, obviamente, de reflexión en las mejores condiciones, pero tienes que salir al terreno, tienes que salir al campo, tienes que entender las cosas que están pasando, porque es que la naturaleza habla, la naturaleza se expresa, ¿sí? No solamente los científicos son los que pueden darse cuenta qué es lo que la naturaleza dice. No, los campesinos se dan cuenta. Todos nos damos cuenta si Sí. realmente nos Por integramos, citar un ejemplo, los si campesinos lo comprendemos, dicen. perdóname, si comprendemos que la naturaleza también piensa, también tiene pensamiento. Eso es otra Yo, visión yo, yo lo del vivo aquí mundo. todos los días, aquí lo vivo todos los días con mi perro, mira dónde está mi perro. Mi perro me acompaña debajo de donde yo trabajo. ¿Usted cree que eso es por instinto? No, No es por instinto. ¿Usted cree que aquí vienen pájaros y mi perro no les hace nada? Pájaros que yo les tiro un maní y aquí lo cogen. ¿Y por qué? ¿Por qué tienen confianza de venir aquí? Porque se dan cuenta que aquí no los agreden. claro, ¿Por es qué? ¿Por una... instinto? No, no solo por instinto. Porque tienen formas de inteligencia que no son las nuestras. La nuestra es distinto. Nosotros podemos transformar la naturaleza y hacer con la naturaleza otras cosas. Las hormigas lo hacen, pero siempre hacen lo mismo. ¿Sí? Nosotros no, nosotros transformamos. hacemos, ¿entiendes? Hay Bueno, ingenieros que transforman. Ojalá hay algunos que no nunca hubieran sido ingenieros para que no transformaran nada. Sí, Bueno, quiero, sí. antes de pasar al siguiente tema, pues ya llevamos casi 20 minutos. Primero, concéntrate mirando Ese es la tu error. cámara. No, tranquilo que ahí miramos a ver cómo organizamos. No es que eso no tiene problema porque tú editas Sí, pero no. y le pones imágenes en las partes donde... Y de todos modos no tiene ningún problema porque cuando una persona expresa, no se necesita que mire la cámara. Bueno, ok. Capta la atención. Ok, Déjeme listo. hablarle como Pero- documentalista. Sí, yo sé que tú has tenido experiencia, más que yo, mucha más que yo en este tipo de Por cosas. eso le digo yo, cuando me dicen preséntese, todero. Vea, yo quiero antes de pasar a la bahía, que me cuenten la anécdota o les cuente a mis compañeros de grupo y a la gente de la Universidad de los Andes el tema del jeep frente a la máquina. Ah, sí. Sí, me hizo recordar el tanque de Checoslovaquia, ¿no? ¿El tanque de Checoslovaquia o el de Chile? El de China. Sí, el de China también, el de Tiananmen. Bueno, yo tengo el aviso de que están abriendo la marginal de Cabrero Ujú. y que la están abriendo de una manera bárbara. O sea, meto una retroexcavadora y una bulldozer y lo que viva, que no se mueva, lo aplasto y no me importa lo que pase y destrozo los manglares y todo porque una entidad irresponsable que se llama Cardique Ujú. le entrega un plan de manejo. Es como decirle a Drácula, te entrego a ti para que manejes un banco de sangre. Tú no le puedes entregar a unos ingenieros que no tienen ni la más remota idea, ¿sí? Que no le da la gana de tener responsabilidad ambiental, Ajá. una licencia ambiental que no vigiles. Sí, claro, un ¿Sí? error. Entonces, por ejemplo, allá debió hacerse una reubicación de fauna. Claro, eso vale, Eso vale, eso cuesta. pero no mucho. Sí, pero... Es más lo que inviertes al hacerlo porque generas cultura, Ajá. porque defiendes la zona, porque cambias la mentalidad, porque la obra es una obra hecha con respeto, ¿verdad? Y eso es un activo, entre otras cosas. Señores, ustedes que estudian ingeniería, eso es un activo, así No, cuesta un peso. estos estudian gerencia y prácticas de desarrollo sostenible. Mejor todavía, para que se peleen con los Son ingenieros que pupilos no de entienden. Manuel Rodríguez. Eso, para que se peleen con los ingenieros, porque si aquí uno no enfrenta, no logra. Entonces, cuéntanos Bueno, el cuento. ¿Qué pasa? entonces, cuando yo me doy cuenta de eso y veo que la máquina viene rompiendo, lo primero que pienso es,
van a destrozar un lugar que nosotros sembramos. ¿Por qué nosotros sembramos esa zona? Porque nos dimos cuenta que era una zona de riesgo. Si tú miras el mapa de alto riesgo, esa vuelta que tú ves ahí Sí, la laguna. Ujú. de la laguna del Cabrero, lo que es la Rafael Núñez, la avenida Rafael Núñez, hasta donde se da la calle que va a salir hacia la Santander, hasta ahí llega el rojo. Y yo veo que ellos vienen contra ese manglar y específicamente contra una zona de manglar que era bellísima, las formas que habían hecho las raíces, porque ahí nosotros sembramos mangle rojo. Ajá. Y sembramos mangle rojo para que las patas del mangle rojo generaran suelo hacia adentro del agua, para alejar el agua. Y si tú te das cuenta, Así ahí pasó. eso pasó. Sí, sí, pasó, sí. Por eso mi tesis de que la bahía la tenemos que sembrar toda para poder enfrentar el cambio climático y no poner una muralla. Porque entre otras cosas vamos a tener vida, vamos a tener menos calor, vamos a tener refracción de luz, vamos a tener mejor oxígeno. Pero claro, hay gente que dice, tipo está loco. ¿Sí? En fin. Entonces, cuando yo veo que la máquina viene, Ajá. yo tenía un trooper blanco, yo agarro mi carro y lo encaramo hacia donde el tipo va, que era a donde terminaba el paseo peatonal. Ajá, claro. Óyeme bien, entonces ellos tenían que cortar el manglar hasta donde terminaba el paseo peatonal sin ninguna necesidad. Sí, porque ellos no llegaban hasta No, allá. no, no, o sea, podían llegar hasta allá, pero la calle no llegaba hasta No, por allá, no eso tenían que tocar. la vía hoy existente no Después llegaba me hasta enteré allá. que era que alguien por ahí les habló al oído que lo quitaran para que se viera el castillo de San Felipe. Puede ser, no me Sí, pero sorprende. entonces yo les dije, ¿por qué no quitan la muralla? Porque si yo estoy adentro tampoco veo el castillo Tampoco de el San castillo de Felipe. San Felipe no me lo permite ver la Porque no muralla. hay una valoración Claro, de lo que son las barreras blandas, así es. sino únicamente hay la valoración en la piedra. Como si la piedra valiera más que la naturaleza. No vale más. Nunca puede valer Nunca puede más. valer más la piedra que la Exactamente. naturaleza. De otras cosas, porque allá hay manglares que tienen más años que la naturaleza, que las murallas, por ejemplo. El manglar que tú ves pasando por Villa Venecia, que le llaman Ajá, Villa sí, Mosquito, sí, Villa Mosquito. tú miras el mapa español, Y ya sí, estaba. ahí está el mangle. En el mismo lugar estaba el mangle. O sea, es más viejo que Es más viejo. más viejo que Sí, la ciudad. claro que es más viejo que la ciudad. Y Pointí, cuando atacó, lo dice. Las Bueno, plantas acuáticas. Pero bueno, sigamos con muy el bien. tema. Pusiste el Jeep frente a la Entonces, máquina. entonces yo subo mi jeep y el tipo me dice, aparte lo que yo voy para adelante, le dije, aparte lo no, usted va a pasar por encima de mí. Pero de aquí yo no me bajo. No, es que yo tengo usted puede tener lo que sea, pero yo no quito este jeep de aquí, tengo las fotos. ¿Sí? Encaramado en él. Y entonces me bajé y obviamente me putié con el tipo porque pues, eso fue a la... Y me hace el favor y me llama aquí al ingeniero de turno. ¿Cómo está vaina? Y el tipo, pues ya llegó un momento que se dio cuenta que había decisión de mi parte Sí, y llamó al ingeniero, era una ingeniera. Y llegó y yo le dije, yo quiero ver el plan de manejo. No, que es que mire, que es que lo tenemos. No, no, yo quiero ver el plan de manejo. Bueno, ¿qué hago? O sea, yo fui director de medio ambiente, entonces uno de todos modos, le queda la no, le el queda el conocimiento sentido, y no, y el sentido de autoridad, o sea, Claro, el sentido de autoridad no se pierde. de que yo ciudadano tengo derecho a Tengo hacerlo, derecho a porque hacerlo. es más, tengo obligación de hacerlo, Ajá. que la Constitución no la estudian. Ustedes que estudian lo que estudian tienen que conocer muy bien la Constitución, que es la que le da los instrumentos para poder hacer cosas como la que yo estoy diciendo. Bueno, ¿qué hizo el Y ingeniero? entonces la ingeniera me Ajá. trajo el plan de manejo. Entonces yo agarré y miré, le dije, no, si estos mangles no los tienen ustedes porque ya tenían los números en el piso. Me van a quitar todo. ¿Cómo serán de imbéciles? Perdónenme que use la palabra imbécil, pero es que quitar un manglar en una zona de riesgo es un acto de imbecilidad. Claro. Y sobre todo si es pasé, nada. Sobre todo si no lo necesitas dentro de tu proyecto. Además, Lo peor, es que no es para no primero hacer lo peor, nada, es pero lo peor, simplemente quitarlo. a lo Peñalosa, como dijo un día el señor Ajá. Peñalosa aquí, así doctoralmente, dijo que era que esos mangles no dejaban ver el agua, y el agua era un tesoro. ¿Sí? Y claro, como aquí hay gente ¿Qué le cree? que, no, además que no entiende todavía el tema del manglar, no lo entiende, y es monte, ¿sí? Entonces, yo lo dejé que hablara. Para hacer una acotación sobre el tema del manglar, los que hemos estado adentro del manglar, sabemos la biodiversidad y la
ambientalidad que existe dentro del manglar. Sí. Existen, solamente por anotarlo, hay en ese manglar específicamente, ahí se les va a anexar un documento donde hay inventariadas 178 especies animales, solamente especies animales. Sí, En claro. esa esquinita de Cartagena, que es Hay pequeña, 60 especies de aves. solo hay 65 Sí, especies de especies de aves, aves. exactamente. Entonces, es un área muy pequeña. Yo tengo pero unas fotos muy bonitas, además, porque acuérdate que la sostenibilidad, lo Ujú. sostenible es esa utilidad como soporte, pero también es la parte cultural, también la belleza. Claro, la belleza, que es hermoso. Entonces yo le Pero dije, espérate, déjame termino esa ¿por qué? No, historia. pero ¿por qué mirando desde